El periodismo no tiene apellidos. Es siempre honesto, independiente y comprometido con la verdad. El periodismo no es amigo del poder. Lo vigila. Hoy, Mañanas Blue les ofrece periodismo con contexto. Las dos caras de la moneda. Sin exageración, sin especulación. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Seis de la mañana, 50 segundos. Bienvenidos, muy buenos días. Un gusto saludarlos en este amanecer. Hoy es miércoles 14 de febrero, es el miércoles de ceniza. Muy tarde anoche el presidente Petro volvió a hablar de los líos judiciales, de sus batallas con la Fiscalía y la Procuraduría. Volvió a decir el presidente que lo quieren tumbar y que no va, a modo de advertencia, a parar la movilización en las calles para hacer respetar, dijo él, la decisión popular. Un discurso en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, anoche tarde, en donde dice que la Fiscalía había anunciado el arrestamiento, fue la expresión que el presidente utilizó, refiriéndose a Roa, presidente de Ecopetrol, refiriéndose al presidente del Sindicato de Maestros, FECODE, y refiriéndose al gerente de la campaña Colombia Humana, solo para poder trasladar, dijo, un proceso después contra el presidente de Colombia con la intención de tumbarlo. Y dijo que es un golpe de Estado que aún se mantiene y por eso la amenaza a su gobierno. La verdad es que no hay ninguna decisión. Se volvió mito decir eso, que iban a apresar a Roa y al presidente del Sindicato de Maestros y a quien fue el gerente de la Colombia Humana por el tema de la financiación. Mito que el presidente repite, no hay de momento ninguna decisión judicial sobre el tema. El de anoche fue particularmente un discurso muy duro. Llegó el presidente 5 horas tarde, volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia, dijo que las protestas o movilizaciones no son contra los magistrados, sino exigiendo que haya decencia en las decisiones, que es la palabra, lo de la decencia que el presidente Petro repite una y otra vez. En el discurso también explicó su decisión de modificar el presupuesto de este año, 2024, la gran jugada que tiene de por medio la asignación de recursos, 13 billones de pesos para obras de infraestructura, motivo de la amenaza de parálisis. Y dice el presidente Petro que la inversión pública ha servido para valorizar predios de la gente más rica de Colombia. El presidente en ese plan permanente de dividir, y que funcionarios del gobierno que están en sus cargos desde hace años, desde el gobierno anterior, estaban chantajeando la inversión para educación, en que se con la financiación de carreteras, por ejemplo, y mencionó al poblado en Medellín o en el norte de Bogotá, que por eso decidieron cambiar el tema de vigencias futuras. Aquí, así que fue un discurso, el de anoche en Bucaramanga, muy mezclado, muy activo desde el punto de vista político, desde el punto de vista en realidad ideológico. Un poquito más temprano, el presidente había dicho en La Loma, en el Cesar, inaugurando un parque solar, que el COVID parece tener origen en la crisis climática, que es la misma teoría que había contado aquí en campaña en un famoso video, después viralizado en redes sociales, un video en donde dijo que se habían trasladado los murciélagos, el presidente Petro hablando sobre cambio climático y sobre el COVID-19. Bienvenidos, ya les vamos a contar de estos temas, del impacto que está teniendo la peleadera permanente en la situación de economía y de orden público. Ya les voy a contar también del informe de medicina legal sobre la muerte del niño Dylan Santiago, que en realidad no murió, sino que fue asesinado en Usme, al sur de Bogotá. Lo encontraron después de algunos días desaparecidos. Dice medicina legal que fue producto de asfixia mecánica, aunque no fue víctima de violencia, de abuso sexual. Ayer la policía capturó a Marlon Castro, que es el papá del niño, pero no por un tema, hay que aclararlo, relacionado con la muerte, sino por un caso paralelo de violencia intrafamiliar. Pero con esa familia disfuncional que tenía Dylan Santiago, a estas alturas no se sabe quién está detrás de su homicidio. Un hecho terrible. Gracias por acompañarnos. Ya les voy a hablar de Dylan Santiago. Les hablaré también en segundos de la situación esta mañana, esta madrugada, en el departamento del Chocó, en donde el ELN finalmente levantó el paro armado
que tuvo durante los últimos días. Fueron 5 municipios que estuvieron sitiados. Ya hay desplazados decenas de familias de una comunidad, se llama Chambacú, queda en el municipio de Sipí, que tuvieron que salir huyéndole a la guerra. Hay enfrentamientos de este ELN con el Clan del Golfo. Están miles de personas allí, todavía sin comida, sin alimentos, encerrados en medio de los combates del ELN con el Clan del Golfo. La nueva teoría del ELN es que el Clan del Golfo, que son una especie de nuevos paramilitares mezclados con el narcotráfico, están aliados en el Chocó con el ejército de Colombia. El fin del paro lo ordenó el Frente de Guerra Occidental, a quien el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, le dijo que sitiar a las comunidades no justifica el cese al fuego en el que están, que es una de las grandes paradojas. También les hablaré de los disidentes de las FARC, que también están incumpliendo. Mataron en Nariño a un soldado, hirieron a otro soldado en un ataque muy cerca a 2 escuelas en donde decenas de niños estaban recibiendo clases. Otra burla a la figura del cese al fuego. En segundos les hablaré también de la gran polémica en la que se metió la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, que estuvo en Buenaventura defendiendo el tema de la pesca de aletas de tiburón. Allí, ante familias pescadoras que viven de esa venta de la aleta de tiburón, dijo que el decreto del gobierno anterior que la prohibió es producto de una actitud clasista, racista, y dijo, la voy a citar entre comillas, de gomelos y yupicitos que no entienden las dinámicas de la pesca. Por supuesto, defender a estas alturas el tema de la pesca de tiburón le cuesta una inmensa polémica que hay alrededor de esos argumentos, pero es interesante porque claro que está en juego la supervivencia de familias allí en el departamento, bueno, no solo del Valle del Cauca, de todo el litoral pacífico, en donde suele ser habitual el tema de tiburones y ese tema de la utilización de las aletas de tiburón. Bienvenidos, aquí estamos desde Mañanas Blue, son las 6:07. Hoy es 14 de febrero, es el miércoles de ceniza. Terminaron los carnavales de Barranquilla y terminaron anoche con una masacre, no terminaron bien. Hoy, para quienes lo celebran, es San Valentín. Aquí estamos, los acompaño desde Blue Radio esta mañana. Lo más importante enseguida, en el resumen que preparamos en Voces y Sonidos, en Mañanas Blue. De trasladar un proceso contra el presidente que habla aquí con la intención de tumbarlo. Todavía se burlan de que eso es un golpe de Estado. Desde Santander, el presidente Gustavo Petro se despachó y criticó a la Fiscalía, Procuraduría y Corte Suprema. Señaló que todavía existe una intención de sacarlo del poder. Una terna de mujeres decentes para acabar la impunidad en Colombia podría traer tal terremoto político. Sobre la fiscal encargada, Marta Mancera, aseguró lo siguiente. Nosotros lo que estamos presionando es que aparezca la decencia e impida que el principal órgano investigador de Colombia termine en manos de los poderes criminales más grandes del país. El presidente Gustavo Petro también habló sobre la democratización de Ecopetrol para quitárselo a lo que llamó las élites corruptas. Eso tiene que cambiar. A mí me parece que las estructuras obreras de Ecopetrol deberían alzar la voz para tener más capacidad de decisión sobre la empresa. El presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el polémico decreto de las vigencias futuras del presupuesto que hoy tienen en vilo los recursos para el Metro de Bogotá y de infraestructura vial. El presidente señaló a los responsables. Que mover ese cuadro de las vigencias futuras hizo que funcionarios de nuestro propio gobierno, no elegidos por nosotros, sino que están ahí por los años de los años, nos bloquearan internamente el presupuesto. Durante un mes el presupuesto de educación quedó bloqueado. Aunque los embalses en el país pasaron de una capacidad del 70% en diciembre a 55.7% en enero, el operador del sistema interconectado asegura que están los recursos suficientes para garantizar el suministro de energía. A propósito, el presidente insistió en la transición energética, asegurando que todas las termoeléctricas deben ser reemplazadas por energías limpias y así bajar la tarifa en todo el país. Incluso dijo que el COVID estaba relacionado con la crisis climática. El COVID, con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza, el COVID parece tener un origen en la crisis climática.
El Frente de Guerra Occidental Omar Gómez damos por finalizado el paro armado a partir de las 00 horas del día 14 de febrero del año 2024. En Esmina, Chocó, los comerciantes no se atreven a abrir sus puertas ante las amenazas del ELN. Mientras en el río San Juan la navegación sigue paralizada, este grupo ilegal armado dice que levantaría ese paro armado. Nubia Carolina Córdoba, gobernadora del Chocó. Yo creo que hasta que eso no esté sobre la mesa en discusión con presencia del territorio o desde el territorio o con intervención de las comunidades y de las autoridades étnico-territoriales, pues no va a ser cierto que hay una verdadera voluntad de paz. El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, habló sobre la situación en Chocó. Y un paro armado para nada es un cese de hostilidades. Paro armado evidentemente es amenazar a la gente para que no se pueda movilizar con armas. Si se habla de un paro armado, tiene que entrar el ejército con toda su capacidad de acción a enfrentar a quienes hacen este tipo de anuncios. Los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo en el municipio de Sipí, en el Chocó, llevaron al desplazamiento de 40 familias de la comunidad de Chambacú, entre ellos 28 menores de edad. El defensor del pueblo, Carlos Camargo. El conflicto armado en esa zona de la subregión del San Juan ha derivado en la vulneración de derechos, puesto que los pobladores no pueden ejercer sus actividades diarias, incluidas las laborales. Tampoco pueden transportar sus alimentos. Hay restricciones a la movilidad terrestre y fluvial. Como el soldado profesional Edison David Abao en San Botina, fue identificado el militar que murió después de que guerrilleros de la Colina Franco Benavides de las Ciencias de las FARC atacaron una patrulla en la zona rural del municipio de La Llanada, Benilde Estupiñán, secretario de gobierno del departamento. Desafortunadamente se presentaron los combates en la parte de occidente de La Llanada, donde pierde la vida un soldado profesional, otro sale con herida. El ministro de Relaciones Exteriores, Álvaro Leiva, sancionado por la Procuraduría, entuteló al Ministerio Público para que le levanten la sanción buscando hasta que la tutela sea fallada. Según la acción judicial interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la decisión de la Procuraduría General vulnera sus derechos fundamentales, el debido proceso y el derecho a ejercer cargos públicos. La tutela será fallada en 10 días. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos llamó a la Corte Suprema de Justicia a elegir a la fiscal general y al Gobierno Nacional a garantizar el proceso. Mientras tanto, el presidente de la Corte, Gerson Chaverra, pidió garantías para la elección de la fiscal. Nosotros desarrollamos una reunión con el señor vicepresidente y el director de la DIPRO, de la Policía Nacional, donde pusimos de presente nuestras preocupaciones por lo ocurrido el día jueves y demandábamos la adopción de las medidas que fueran necesarias para que ese día nuestra sala plena pueda desarrollarse en condiciones de normalidad. Un decreto odioso, un decreto gomelo, yupi, dice nuestro presidente Gustavo Petro, de los yupicitos, de los gomelos, como quienes toman estas decisiones. Esa que escucharon ahí fue la ministra de Agricultura Jennifer Mojica despachándose contra la prohibición de la pesca de tiburón en Colombia. Desde el movimiento animalista, la senadora Andrea Padilla le respondió a Mojica con un fuerte mensaje en su cuenta de X. Dijo que estaba hablando en términos infantiles y clasistas que desprecian una causa vital, noble y justa que además es urgente y prioritaria. Los empresarios del país están preocupados y con los pelos de punta por el decreto que oficializa en qué se va a gastar la plata del gobierno este 2024, pero en el que no aparecen los recursos para el pago de vigencias futuras a constructores de vías y otros proyectos de infraestructura, entre ellos el Metro de Bogotá. Mientras el Consejo Gremial Nacional, que agrupa 32 gremios de la producción, dice que si no se cumplen los compromisos se va a alejar la futura inversión y aumentará la desconfianza, la Cámara de Comercio Colombo Americana le pidió al gobierno evitar una crisis tratando de corregir estos errores sobre el presupuesto del año. Gerente del Metro de Bogotá, Leonidas Narváez. Y está tan blindado que se harán seguramente las correcciones y los aportes llegarán, porque la seguridad jurídica y financiera del país se vería afectada por eso. Carlos Fernando Galán, alcalde de Bogotá. El producto del contrato que hizo la ANI con la Sociedad Colombiana de Ingenieros no tiene como objetivo generar una recomendación para cambiar el proyecto Metro de Bogotá. Fue capturado Marlon Castro, el papá de Dylan Santiago Castro, el niño de 2 años encontrado sin vida el pasado sábado en Usme, en el sur de Bogotá. Las autoridades judiciales confirmaron su detención en Bogotá y está relacionada con la decisión de otro proceso judicial en Ataco en el Tolima por violencia intrafamiliar. Por su parte, Medicina Legal confirmó que el pequeño Dylan Santiago murió por asfixia mecánica. Derly Juliet Rivas, madre de Dylan Santiago Castro. Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo daño a mi hijo para que aparezca y pague por todo, porque yo de verdad en ese
en esa vereda no distingo a nadie porque yo llegaba hace 15 días a trabajar para una mejor vida. Juan González es el colombiano que más lejos ha llegado en cualquier gobierno de los Estados Unidos. Le habla al oído el presidente Joe Biden luego de más de 3 años de ser su asesor para el hemisferio occidental. Dejará su cargo. Según nos informa un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, se iría a mediados de marzo. Su salida se da, de hecho, por motivos estrictamente personales. Con pocas esperanzas de un alto al fuego negociado en Gaza, se extienden por 3 días las negociaciones en El Cairo. También es noticia que Sudáfrica recurre nuevamente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Sudáfrica pide a la Corte que intervenga y evite que Israel lleve a cabo el asalto terrestre a la ciudad de Rafah, en el sur de la franja, donde 1,5 millones de gazatíes han buscado refugio. La fecha número 6 de la Liga Betplay sigue en disputa. Independiente Santa Fe defendió su casa y superó al Deportivo Cali 1-0. Águilas Doradas igualó 1-1 con La Equidad. Hoy la jornada número 6 continúa con los duelos entre Once Caldas y Patriotas a las 6:10 de la tarde y Boyacá Chico e Independiente Medellín, quienes cerrarán el día con fútbol a las 8:20 de la noche. Estás escuchando Blue Radio. Boombox suena a contar historias, a entender la vida mientras paseas a tu perro o corres. Suena a enamorarse donde menos lo esperas. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate, a los diferentes puntos de vista, al rigor periodístico, a los hechos deportivos, a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. Hola, soy Juanaí, la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial. Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Seis de la mañana, 17 minutos. Anoche tarde el presidente Petro en un muy largo discurso en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander. Había estado primero en el Cesar, después estuvo en Málaga, llega a Bucaramanga y allí cuenta toda su teoría, su visión, que es muy interesante de cómo está leyendo él el país, que lo quieren tumbar, que están dando un golpe de Estado, diciendo que le quieren meter presos a personas de su confianza. Al gerente de Ecopetrol, él dice arrestamiento, lo van a escuchar ustedes, que está en marcha el arrestamiento del presidente de Ecopetrol, del presidente de FECODE y de quien fue el director de la Colombia Humana en la época de campaña. Y aprovecha eso para hablar de la Fiscalía, de la elección de la nueva fiscal. Ayer, a propósito, que comenzó funciones la fiscal encargada Marta Mancera. Sobre el discurso de anoche en Bucaramanga, en la Universidad Industrial, en Bucaramanga está Javier Rodríguez. Hola Néstor, buenos días. Pues a las 8 de la noche, tras 5 horas de retraso, llegó el presidente Gustavo Petro al auditorio Luisa Calvo de la UIS aquí en Bucaramanga, procedente de Málaga. En el lugar habían unas 1.000 personas y tras escuchar precisamente temas relacionados con Santurbán y también al rector de la UIS, inició un discurso, Néstor, que duró 1 hora y 15 minutos, donde disertó sobre los problemas del país, el hambre en el mundo, el agua, la guerra de Israel, y entre esas líneas lanzó fuertes pullas y críticas contra la Fiscalía y la Procuraduría. Dijo que existe una intención de sacarlo del poder, señaló que quieren realizar un apresamiento del presidente de Ecopetrol y del presidente de FECODE, claro, esto en relación a la investigación de la Fiscalía por la financiación de la campaña presidencial. Ecopetrol, le hemos pedido a ROA que transite de la gerencia tradicional, jerárquica, hacia una gerencia obrera. Yo creo que ese camino podría marcar un nuevo derrotero. Claro que la Fiscalía, la Procuraduría quisieran atravesarse
Ya habían hasta anunciado el apresamiento de Roa. Habían anunciado el apresamiento del presidente del sindicato de los maestros. Habían anunciado el arrestamiento del presidente de Colombia Humana, solo con el objetivo de poder trasladar un proceso contra el presidente que habla aquí, con la intención de tumbarlo. Todavía se burlan de que eso es un golpe de Estado. Y aún se mantiene la amenaza. Petro, además, Néstor, subía el tono en medio de su discurso constantemente, claro, atacando a los entes de control. También se refirió a Marta Mancera, la fiscal encargada. Dijo que tiene varios cuestionamientos. La verdad, el gobierno no está de acuerdo con que la fiscalía se haya entregado a personas de dudosa reputación, cuya vinculación, al parecer por las investigaciones de la prensa, con el gran crimen organizado, pues no permiten manejar la fiscalía. La prensa de la oposición viene diciendo que es que estamos presionando a la Corte Suprema. Nosotros lo que estamos presionando es que aparezca la decencia e impida que el principal órgano investigador de Colombia termine en manos de los poderes criminales más grandes del país. En medio de estas palabras, Néstor, el presidente Gustavo Petro también habló de economía, habló precisamente de Ecopetrol y dijo que es necesario hacer una democratización de esta empresa. Así se lo pidió a Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol. Eso tiene que cambiar. A mí me parece que las estructuras obreras de Ecopetrol deberían alzar la voz para tener más capacidad de decisión sobre la empresa. Y en Málaga, donde estuvo antes de llegar a Bucaramanga, el presidente Gustavo Petro, en la sede de la UIS de la capital de la provincia de García Rovira, aquí en Santander, aseguró que Santurbán no se toca, cueste lo que cueste. Nos caerá la procuradora encima y la fiscalía, porque está al servicio de ese tipo de intereses. Pero cueste lo que cueste, no permitimos la minería en el páramo de Santurbán. Antes de llegar a Santander, el presidente Gustavo Petro estuvo en el departamento del Cesar realizando el lanzamiento de un proyecto que tiene que ver con energías renovables y paneles solares. Allí Néstor lanzó la teoría del que el COVID es por el calentamiento global. El COVID, con todo su impacto, con toda la gente que dejó muerta, con el sufrimiento que prácticamente todos pasamos cuando llegó, con el trastorno completo de la sociedad, el aumento de la pobreza, el COVID parece tener un origen en la crisis climática. Es como si fuera el primer campanazo de lo que nos espera. De aquí se podrían colegir muchísimas deducciones sociológicas, políticas, económicas incluso, o filosóficas. ¿Qué le pasa a una sociedad moderna cuando el eje central que la concibió fue el progreso? Finalmente, luego de hacer un recorrido por el departamento del Cesar y Santander, Néstor, el presidente Gustavo Petro regresó a Bogotá sobre la medianoche. Gracias, Javier. 6 de la mañana, 23 minutos. Esa tesis de que el COVID tenía origen en el cambio climático, usted se acuerda, ya el presidente la había contado aquí. En campaña. Hablando, sí, este es el desarrollo, hablando de la evolución, de cómo se movieron los murciélagos en la China. La verdad es que no hay ninguna evidencia científica de que el COVID tenga un origen en el cambio climático. Yo sí le pediría la bibliografía al presidente Petro sobre la que sustenta esa afirmación, porque ya la ha hecho en varias oportunidades. Muy bien, 6 de la mañana. Pero hablando de otro tema del discurso, Néstor, que es un asunto muy sensible para los santanderianos, y es el páramo de Santurbán. El presidente anoche, lo acabamos de escuchar, dice que cuéstele lo que le cueste, no habrá minería en Santurbán. Sí.
y lo dice con toda la claridad en la Universidad Industrial de Santander. Sí, señor. La verdad, Néstor, es que su gobierno sí está avanzando en la posibilidad de entregar algún tipo de licencias en Santurbán. Blue Radio hace un mes, Néstor, el 11 de enero, publicó un documento de la Unidad de Planeación Minero-Energética, un documento preliminar en el que analiza los escenarios para el desarrollo del cobre en Colombia. Y en la lista de prioridades de la unidad del gobierno del presidente Petro está el proyecto minero Soto Norte, que adelanta Minesa. Y le leo solamente un párrafo para que usted mire que efectivamente estamos hablando de Santurbán, de que el gobierno sí está pensando en otorgar licencias mineras en Santurbán, a pesar del discurso del presidente. Fuera del área de influencia biótica del proyecto Soto Norte, se encuentra el área de Páramo Jurisdicciones Santurbán-Berlín. No obstante, el proyecto Soto Norte no se intercepta con zonas excluibles de actividad minera. Es decir, que lo que hacen es simplemente segmentar el páramo. Y cambiar el límite. Y cambiar el límite, efectivamente. Pero Muy en bien. Santurbán están pensando en dar una licencia a Minesa para el tema de extracción de cobre. La otra noticia de esta mañana es el informe de Medicina Legal sobre la suerte de Dylan Santiago. Dylan Santiago Cruz, el niño de apenas 2 años de edad que desapareció la semana pasada, confirma Medicina Legal lo que todos temíamos. Dylan Santiago sí fue asesinado y lo fue por asfixia mecánica. Felipe García. Hola Néstor, sí señor, Dylan Santiago, el niño de 2 años que desapareció el martes pasado y que fue encontrado sin vida el sábado, murió por asfixia mecánica y su muerte fue catalogada como homicidio según el informe de Medicina Legal al que tuvo acceso El Tiempo. Lo que ya quedó descartado, Néstor, es que este bebé fuera víctima de abuso sexual, algo que se estaba investigando teniendo en cuenta que su cuerpo, el del niño, apareció prácticamente sin ropa en un cultivo ubicado en la vereda Curubital de la localidad de Usme, esto al sur de la capital del país. Con esta información, Néstor, la Fiscalía intentará verificar si el lugar donde se encontró el cuerpo del niño pudo haber sido modificado, ya que tanto el ejército como la policía y los bomberos no reportaron ningún hallazgo luego de haber inspeccionado esta zona durante varios días. La policía confirmó que Marlon Castro, papá de Dylan, fue capturado por el delito de violencia intrafamiliar en hechos ocurridos en 2023, algo que no tiene que ver, Néstor, con la muerte del menor. Hay que decir que esta captura no está relacionada, según la orden emitida por un juez, con la muerte del niño. Esta es la versión que entregó justamente Marlon Castro, padre de Dylan, el pasado fin de semana. Yo, como le comento, yo ya llevaba 1 mes y medio que no tenía contacto con la mamá ni con mi hijo. Yo me encontraba en una finca debajo del páramo del Nevado del Ruiz, trabajando. Hasta el día miércoles, muy a las 4 de la tarde, me dieron la razón. El cuerpo sin vida de Dylan fue encontrado el sábado 10 de febrero. Recordemos, su mamá lo había reportado como desaparecido el martes 6. Derly Juliet, la mamá de este niño, contó que el día que desapareció Dylan, ella llevaba a cabo sus tareas diarias, por lo que no entiende cómo fue que desapareció este menor. Escuchemos. Solo quiero que encuentren a la persona que le hizo daño a mi hijo para que aparezca y pague por todo, porque yo, de verdad, en esa vereda no distingo a nadie sabe que yo llegaba así. Lo cierto, Néstor, es que ahora la investigación se adelanta sobre la base de un homicidio y las líneas de acción podrían analizar nuevos factores y testimonios que ayudarán a esclarecer este caso tan lamentable. El niño entonces murió por asfixia mecánica. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 28 minutos. El primer traspiés que sufre el proceso de paz con el ELN luego de la prórroga por 6 meses del cese al fuego bilateral tiene que ver con el paro armado que ese grupo decretó en una vasta zona de Chocó, en 5 municipios, y que en teoría debería haber terminado a las 0 horas de este miércoles. La parálisis de la movilidad a través de los ríos del Medio San Juan ocasionó dificultades para que miles de personas, humildes habitantes de municipios como Novita y Tadó, pudieran conseguir alimentos y otros elementos básicos para su supervivencia en una clara violación a los derechos humanos. La justificación del Comando Central del ELN para haber decretado el paro armado, cargada de cinismo, es que, según ellos, buscaba proteger a la población de lo que ellos consideran una alianza entre militares y el Clan del Golfo en la zona. Incluso hasta anoche hubo intensos combates en ese territorio, con la población civil en la mitad del fuego cruzado. Frente al ELN, el gobierno por una parte ha tenido una posición fuerte por medio de Oti Patiño, el comisionado de paz, y del ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, quienes han rechazado con vehemencia que ese grupo esté burlándose del cese del fuego con actuaciones como la del Frente de Guerra Occidental en Chocó.
Por otro lado, la delegación de paz que está en la mesa con esa guerrilla salió al corte a versiones según las cuales existirían informes de inteligencia de la Fuerza Pública colombiana que confirmarían que el ELN se estaría fortaleciendo militarmente aprovechando el cese del fuego. El gobierno aseguró que el informe no existe y que lo que hay detrás de esas versiones son intereses para afectar el proceso de paz. Pero ya hablando de lo serio, no está funcionando el mecanismo de monitoreo y verificación de ese proceso de paz entre el gobierno y el ELN. Evidentemente, llegan tarde las quejas y no se conoce ninguna resolución. Por eso, son interesantes las voces como la del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, que está proponiéndole al gobierno y a los grupos armados un cese del fuego multilateral que incluya pactos directamente y de las mismas condiciones con el ELN y con las disidencias de alias Iván Mordisco. Pero hablando del ELN a propósito, hoy el país está a la espera de que ese grupo entregue el listado de los secuestrados que mantiene en su poder y sobre todo que anuncie la fecha de su liberación, que debería ser de inmediato, teniendo en cuenta que hace una semana sus delegados firmaron un acuerdo para abandonar la terrible práctica del secuestro extorsivo como macabro mecanismo de financiación. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ya son las 6:31 de la mañana. A 8 días de que la Corte Suprema de Justicia se vuelva a reunir para intentar elegir una fiscal general de la Nación, no baja la tensión. A la discusión se metió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que desde Washington está haciendo un pronunciamiento en dos sentidos. Por un lado, pidiéndole a la Corte que elija ya el primer reemplazo en propiedad de Francisco Barbosa, porque la falta de una persona titular podría debilitar el sistema de justicia colombiano, y haciendo un recuento del camino que ha recorrido la terna enviada por el presidente Gustavo Petro y las marchas convocadas por el jefe de Estado para presionar la elección de la fiscal. Y viendo con cierta pasividad lo ocurrido el jueves pasado, cuando manifestantes petristas bloquearon y asediaron durante 5 horas el máximo tribunal de justicia en el país. Digo pasividad porque mientras este organismo internacional destaca que no hubo violencia física contra ningún magistrado y que la politizó y que la policía garantizó la seguridad y permitió la salida de los magistrados, la Corte Suprema de Justicia, en cabeza de su presidente, habla de violencia, habla de agresión y pide que no se minimice la gravedad del hecho, al tiempo que revela que 4 magistrados intentaron salir del edificio y tuvieron que devolverse porque la corte estaba física y materialmente bloqueada, que fue la respuesta al director de la policía. La segunda dirección en la que se pronuncia la CIDH es hacia el gobierno, pidiéndole liberar la elección de interferencias, de asedio o presiones indebidas, pero este atípico pronunciamiento que se da el mismo día en que asume Marta Mancera, que fue replicado por el presidente Gustavo Petro, está exhortando a la Corte a cumplir con su deber constitucional y a finalizar el proceso de selección de la Fiscalía en la mayor brevedad posible. No dice que la Corte está en su tiempo legal, que no tiene un tiempo incluso para elegir y que está haciendo la tarea, que van 4 rondas de votación y ha estado estudiando las hojas de vida de las candidatas presentadas por este gobierno. Tampoco reconoce este pronunciamiento que, aunque no es lo deseado, la interinidad es usual en esta transición y que no es la única en Colombia. Hoy tenemos interinidad, aunque por otras circunstancias, de Contralor General. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 33 minutos. Estamos a punto de volver a los debates de la reforma a la salud en el Congreso de la República, y en ese contexto es que el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, anuncia que antes de que termine este mes de febrero se pagarán las deudas con las EPS, que para eso hay 3.1 billones de deudas de 2022 y 2023. El anuncio lo hace en medio de una audiencia en Cali, donde dice el ministro que le van a pagar a las EPS para que no digan que no les han pagado o que no tienen recursos para suministrar medicamentos, como si la crisis financiera fuera una excusa en los problemas de atención. Confiesa además Jaramillo los planes con nueva EPS, la primera que se transformaría en gestora de salud y vida si se aprueba la reforma. Asegura el ministro que es fundamental que esta EPS tenga el 50% de acción del Estado y el resto de cajas de compensación, que al final son entidades sin ánimo de lucro, y que dice él es la manera de garantizar que la plata de la salud no enriquezca a un privado. Además, anunció que habrá un subsidio a todo nivel
nivel para los famosos CAPS, los Centros de Atención Primaria en Salud, incluido para el pago de salarios a médicos y la adecuación de infraestructura si así lo requieren. Claro, es que el ministro sabe que si se aprueba la salud y la reforma a la salud y se crean los CAPS, no todos van a ser financieramente rentables. Además, el saliente superintendente de salud, Ulaid Beltrán, insistió que el gobierno no está gestionando la crisis en el sector para justificar la reforma y que por eso se va a hacer el pago de la deuda este mismo mes. Es de carambola una respuesta del ministro y el superintendente a las EPS, 3 de las más grandes que en las últimas horas, Nueva EPS, Compensar y Famisanar, que suman 16 millones de afiliados, le habían pedido audiencia pública al presidente del Congreso, Iván Name, para poner sobre la mesa las preocupaciones frente a una reforma que está por volver a discutirse en el Congreso de la República. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Respeto por las vigencias futuras. Preocupación que expresó en las últimas horas el Consejo Gremial, que reúne a 32 gremios económicos del país y que en las últimas horas se unió para sacar un comunicado conjunto expresando su preocupación por la incertidumbre generada ante el decreto reglamentario del presupuesto general de la Nación, la no desagregación del mismo y los 12.5 billones de los 16.7 billones del presupuesto del sector transporte, que quedaron enmarcados en una gran partida global para inversión en proyectos de infraestructura concesionados y de obra pública, pero en donde no aparecen desagregadas, especificadas, nombradas con nombre propio, valga la redundancia, las famosas vigencias futuras, contratos de deuda a largo plazo que adquiere la Nación para financiar obras de infraestructura y cuya sola idea de no llegar a ser honradas genera un enorme temor entre inversionistas, empresarios, desarrolladores de proyectos y bancos, pues le quita seriedad al Estado colombiano, le resta credibilidad como buena paga y afecta la calificación crediticia del país, la seguridad jurídica, la estabilidad económica, la inversión en infraestructura y la generación de empleo, todo en un momento de vacas flacas tal y como lo dice en su comunicado el Consejo Gremial. Y es que las vigencias futuras han sido fundamentales a lo largo de la historia del país para movilizar recursos para las obras públicas, llenando el vacío financiero entre lo que entra por los peajes de los concesionarios y lo que termina siendo el costo total de una obra de infraestructura. De ahí su rol preponderante para medio centenar de proyectos en ciernes este año, 57 para ser más exactos, declarados de importancia estratégica, como el túnel del Toyo en Antioquia, el metro de Bogotá, la variante San Francisco-Mocoa, la vía Popayán-Isno, San José del Guaviare-Calamar, la transversal de Catatumbo, conexión Alta Guajira e incluso la ejecución de uno de los programas bandera del gobierno, Caminos Comunitarios para la Paz Total, que también quedaría paralizado por la no expedición de este decreto desagregado, como paralizados están los 1.000 contratistas de la ANI y del Invías que no están vinculados desde diciembre pasado, según la Cámara Colombiana de la Infraestructura. Embrollo y entuerto, que ya tiene demandas ante el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, que ha ocasionado la renuncia de 3 funcionarios de Planación Nacional y que tiene al presidente y al ministro de Hacienda jugando a la defensiva, con el primero diciendo anoche que hay funcionarios que lo chantajearon durante un mes seguido y lo amenazaron de no liberarle recursos para la educación hasta que no estuviera en firme el case de la Nación para las obras públicas. Estás escuchando Blue Radio. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Amazon renovó sus operaciones de almacén con nuevas máquinas de clasificación y brazos robóticos equipados con inteligencia artificial para agilizar envíos por la temporada de compras navideñas. El nuevo sistema robótico llamado Sequoia integra robots móviles, brazos robóticos y una nueva estación de trabajo ergonómica para empleados. Preguntado por si la robótica y la inteligencia artificial afectarán negativamente al trabajo de los humanos en la empresa, Amazon considera que cuanto más robots, más trabajos. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Tarde anoche el presidente Petro volvió a hablar de los líos judiciales, de sus batallas con la Fiscalía y la Procuraduría. Volvió a decir el presidente que lo quieren tumbar y que no va, a modo de advertencia,
a parar la movilización en las calles para hacer respetar, dijo él, la decisión popular. Un discurso en Bucaramanga, en la Universidad Industrial de Santander, anoche tarde, en donde dice que la Fiscalía había anunciado el arrestamiento, fue la expresión que el presidente utilizó, refiriéndose a Roa, presidente. Hay una masacre, 3 personas asesinadas en Ansermanuevo, que es un municipio en el occidente del país. Hugo Mario Palomar. Néstor, hombres armados llegaron a la medianoche en motocicletas hasta la cabecera del municipio de Ansermanuevo, en el norte del departamento del Valle, y allí atacaron a disparos a un grupo de personas que se encontraba en una taberna del municipio. El ataque dejó 3 muertos, 2 mujeres y un hombre. También resultaron heridas 3 personas que fueron atendidas en un hospital de la región. En la reacción, la policía capturó a 2 hombres que harían parte de la banda de sicarios. El coronel Giovanni Cristancho es el comandante de la policía en el departamento del Valle del Cauca. Se conoce que a eso de las 12 de la noche llegan 2 personas en motocicletas en sus armas de fuego e inician a disparar indiscriminadamente en contra de las personas que se encontraban. Lamentablemente pierden la vida 2 mujeres, un hombre. Según la policía, este ataque armado es consecuencia de una disputa entre bandas dedicadas al tráfico de drogas en el norte del Valle del Cauca, la banda Los Flacos, que delinque en Cartago, y la banda Nueva Generación, que delinque en el municipio de Ansermanuevo. Néstor. Qué tragedia esta violencia de todos los días, 6 de la mañana, 40 minutos. Hombre, a propósito del Valle del Cauca, otra mala noticia, Ricardo, que no tiene nada que ver con esta violencia. Perdió el Cali anoche en Bogotá, ¿no? Lo hizo, Néstor, buenos días a todos, a manos de Independiente Santa Fe. Sabe que Santa Fe luchó, trabajó, elaboró la victoria. Fue 1-0, ¿no? Sí, 1-0. Gol de Hugo Rodallega, que se convierte indudablemente en el gran referente en esta era, en este proceso del equipo bogotano. Así que fue alegría para el rojo cardenal. Sí. ¿Y por qué estamos teniendo fútbol todos los días, Ricardo? Estamos teniendo fútbol todos los días porque se nos viene corte de fecha eliminatoria, fecha FIFA en marzo, y además tendremos Copa América en junio. Es decir, se está empaquetando, se está llenando semana a semana el fútbol para que podamos cumplir con el apretado calendario que tenemos en Liga, en Copa y en los diferentes torneos. Ya viene Ricardo Rego con los deportes. Padre Linero, buenos días. Buen día, Néstor. Como siempre, con ánimo, con fuerza. Una mañana fría, ¿sabes? Pero hay sol. Ya comenzó a salir, pero al llegar estaba muy fría la mañana. Y está haciendo calor intenso para quienes no están en Bogotá. Estamos teniendo temperaturas en Bogotá muy, muy altas. Ayer tuvimos 25 grados pasado el mediodía. Sí. 25 grados en Bogotá era inimaginable. Y menos en este tiempo, ¿no? Mucho tiempo, ¿no? Y febrero solía ser mes de lluvias. ¿Te acuerdas que le dije? No se ha ido el fenómeno del Niño, así que volvimos a las altas temperaturas. Oiga, con ánimo y con fuerza iniciamos. Hoy es miércoles de ceniza, ¿no? A mí no me venga con el cuento de San Valentín nadie. Hoy es miércoles de ceniza. Pero San Valentín también. Entonces, yo con la ceniza aquí y otros con un corazoncito, no, hombre. No se vería mal. Hoy es miércoles de ceniza, sí, quiere decir, estamos a 40 días de la Pascua. Comienza la cuaresma, ¿verdad? Correcto. A 40 días de la Semana Mayor. De la Pascua, sí, señor. Entonces, es un tiempo de preparación. Hablaremos un poco entonces de tema hoy, de cómo nace la tradición y qué significado tiene. Muy bien, ya viene el Padre Linero, 6:42 minutos. Atención, España e Irlanda están enviando también ellos una carta esta mañana a la Comisión Europea pidiendo que actúe urgentemente para detener la guerra en Gaza porque se están violando allí los derechos humanos. Noticia urgente en Madrid, Enrique Rodríguez. En efecto, lo acabamos de conocer, tanto España como Irlanda están reclamando a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que proponga medidas más contundentes sobre Israel por su asedio a Gaza y las vulneraciones de los derechos humanos de los palestinos. Ante la inminente ofensiva del ejército israelí sobre Rafah, donde se refugian miles de palestinos, el presidente español, Pedro Sánchez, y el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, han mandado esa carta en la que piden además que se revise el convenio de asociación de la Unión Europea con Israel por las posibles vulneraciones del derecho internacional. El texto, que ha sido publicado por el diario El País, señala textualmente que el acuerdo hace del respeto a los derechos humanos y los principios democráticos un elemento esencial en la relación y, si considera que se está incumpliendo, que proponga las medidas adecuadas. Piden así que el Ejecutivo Comunitario en la práctica haga un dictamen y lo presente al Consejo Europeo para que lo analice. Si se considera que Israel no cumple con los mimbres que sustentan el acuerdo, podría derivar en la suspensión. También acabamos de saber ahora mismo que la
vicepresidenta del gobierno de España, Yolanda Díaz, que es la cabeza de la formación política Sumar, ha anunciado un viaje a Palestina en los próximos días, aunque los medios españoles apuntan que ese viaje no cuenta con el conocimiento y la aprobación de la diplomacia española, Néstor. Padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 45 minutos. Como toda habilidad, las espirituales necesitan ser cultivadas, requiriendo un entrenamiento especial. El miércoles de ceniza marca el inicio de la Cuaresma, un periodo de 40 días en el que se proponen prácticas y experiencias que generen hábitos y habilidades espirituales. Desde el siglo IV de nuestra era, el miércoles siguiente a los carnavales se hace el signo de la ceniza, buscando simbolizar la transitoriedad de la vida y la necesidad de los arrepentimientos ante los excesos. Esos que en carnaval son, tú sabes. No es un tiempo de tristeza, sino de penitencia. No se trata de aislarse de las dinámicas comunes de la cotidianidad, sino de encontrarle sentido desde la introspección y la profundización de la vida espiritual. Durante este tiempo podemos trabajar en 3 habilidades espirituales específicas. La primera, tener conciencia, es decir, entender por qué y para qué vivimos, saber qué es lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. Esto lo logramos si generamos espacios de autoobservación y meditación. La segunda, estar presente, vivir plenamente el aquí y el ahora, liberándonos de preocupaciones pasadas y futuras que nos hagan distorsionar cada una de las interpretaciones que tenemos de lo que está sucediendo. Y finalmente, tener carácter. Eso nos ayuda a tomar decisiones firmes, liberándonos de apegos y gestionando nuestros impulsos de manera saludable. Esto implica autodominio y fortaleza para enfrentar las adversidades y provocaciones que constantemente se dan en nuestra vida. Estas prácticas propuestas en la Cuaresma, aunque están arraigadas en la tradición religiosa, son aplicables a la vida cotidiana de cualquier persona, independientemente de su práctica de fe. Todos buscamos la felicidad y el desarrollo de estas habilidades esenciales para poder alcanzarlas. En última instancia, la Cuaresma nos invita a reflexionar sobre vida nuestra y a particular y a cultivar de manera especial estas 3 habilidades. Victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. 6 de la mañana, 47 minutos. Hablamos de deportes, hablamos de la Liga, la fecha 6 que sigue su camino en este apretado calendario. Torneos internacionales, Copa América, bueno, todos los frentes que tiene que cubrir cada uno de los clubes que están en actividad en Colombia obligan a esto. Y bien, Santa Fe ganó 1-0 frente al Deportivo Cali. Sí fue Hugo Rodallega, una asistencia perfecta por banda de Gerson González al minuto 83. Parecía que el muro azucarero, el muro caleño, no caía. Al final sí cayó. Fue un triunfo luchado para el rojo bogotano, que producto de la victoria ahora es quinto en nuestra liga. Otra vez Rodallega, gran protagonista. También en desarrollo de esta jornada, Águilas Doradas de Río Negro se dio puntos en casa. El equipo del Bolillo empató 1-1 con la Equidad. Jesús Rivas consiguió el empate para el dueño de casa porque Elan Ricardo fue el encargado de abrir la cuenta en favor del equipo asegurador. Hoy continúa la fecha 6, 11 Caldas en Manizales frente al Boyacá Patriotas y Boyacá Chicó, el colero de la liga,
frente a Independiente Medellín. Este decorado cambia todos los días. Primero Junior con 13 puntos, segundo Millonarios con 11 y el lote de los 10 puntos, del tercero al sexto, Tolima, Pereira, Santa Fe y Fortaleza. Ahora es séptimo Cali con 8 y octavo Nacional con 8 unidades. Y en las últimas horas se anunció en Washington el amistoso que tendrá Colombia el próximo 8 de junio en el área de la capital de los Estados Unidos. Y se regó en elogios el técnico Berhalter hacia Lucho Díaz. Y reveló una infidencia, un dato que pudo haber cambiado el destino del Guajiro. Juan Camilo Merlano. Ricardo, sí, buen día. El fútbol está listo para tomarse la capital del soccer. Colombia será recibida en un amistoso el próximo 8 de junio ante la selección de los Estados Unidos en el FedEx Field del estadio de los Washington Commanders, el equipo de fútbol americano, una plaza que queda afuera de Washington, pero que aún hace parte de su área metropolitana, o el DMV, como se le conoce. Es la primera vez que Estados Unidos jugará en la capital de la nación desde el 2012. The reason why we want to play Colombia is because they're one of the best teams in the world right now, and looking for preparation. La razón por la que queremos jugar con Colombia es porque es uno de los mejores equipos en el mundo ahora mismo. Eso dijo el técnico de la selección de Estados Unidos, Greg Berhalter, quien además hizo una revelación en medio de elogios al Guajiro Luis Díaz, el delantero del Liverpool. Dijo: por poco llega al Columbus Crew, el equipo que Berhalter dirigía en la MLS. Specifically, I would probably point out Luis Diaz, fantastic player. He's actually a player that we looked at when I was at Columbus Crew, when he was playing in Colombia. Yo destacaría a Luis Díaz, es un jugador fantástico, de hecho es un jugador que nosotros seguimos cuando estaba de entrenador en el Columbus Crew, cuando estaba jugando en Colombia, y obviamente seguirle desde entonces y verlo desempeñarse así es muy agradable, decía Berhalter, quien añadía después que Lucho Díaz habían hablado con los representantes de él, pero que finalmente el trato no pudo ser cerrado. Recordemos que en la Copa América Estados Unidos está en el grupo C junto a Uruguay, Panamá y Bolivia. Colombia está en el D junto a Brasil, Paraguay y otro equipo por definir entre Costa Rica y Honduras. Y no se descarta que si se alinean los resultados podamos encontrarnos en cuartos de final con Estados Unidos. Ricardo. Gracias, Juan Camilo. Hoy también tenemos Champions, otros juegos de octavos de final, ida entre el Paris Saint-Germain, el de Mbappé, frente a la Real Sociedad, y la Lazio frente al Bayern Múnich. Y atentos porque estábamos expectantes por conocer el accionar de Santiago Buitrago, el del Bahrein, también de Santiago Umba, que se estrena con el Astana en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, o mejor, en la Vuelta a Andalucía. Lamentablemente la etapa 1 fue suspendida. Vuelta a Andalucía suspende por falta de efectivos de la Guardia Civil debido a manifestaciones de los agricultores. No hay garantías para desarrollar la fracción en territorio andaluz. 6:52, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. El de anoche fue particularmente un discurso muy duro. Llegó el presidente 5 horas tarde, volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia, dijo que las protestas o movilizaciones no son contra los magistrados, sino exigiendo que haya decencia en las decisiones, que es la palabra, lo de la decencia que el presidente Petro repite una y otra vez. En el discurso también explicó su decisión de modificar el presupuesto de este año, 2024, la gran jugada que tiene de por medio la asignación de recursos, 13 billones de pesos para obras de infraestructura, motivo de la amenaza de parálisis. Y dice el presidente Petro que la inversión pública ha servido para valorizar predios de la gente más rica de Colombia. El presidente en ese plan permanente de dividir, y que funcionarios del gobierno que están en sus cargos desde hace años, desde el gobierno anterior, estaban chantajeando la inversión para educación con la financiación de carreteras, por ejemplo, y mencionó al poblado en Medellín o en el norte de Bogotá, que por eso decidieron cambiar el tema de vigencias futuras. Hola, soy Juana y la inteligencia artificial de Blue Radio. Y hoy les cuento que la inteligencia artificial tiene más posibilidades de crear empleo que de destruirlo, según un estudio publicado por la Organización Internacional del Trabajo. Solo el 5,5% del empleo total se encontraría potencialmente expuesto a los efectos del uso de inteligencia artificial.
Este informe advierte que el trabajo administrativo en oficina sería la categoría más expuesta y que las mujeres serían más propensas que los hombres a verse afectadas. En Blue Radio le ponemos cara a la radio. Ahora nuestro contenido no solo se escucha, también se ve. En este país, gobernador, todo es gravísimo y no pasa nada. Algunos en ese límite de la ilegalidad. Bienvenido, gracias por estar conectado. En Blue le ponemos cara a la radio, a la opinión y al debate. A los diferentes puntos de vista. al rigor periodístico, A los hechos deportivos. a la opinión, al humor y al entretenimiento. Le ponemos cara a la radio. Suscríbase a nuestros canales de Facebook y YouTube y desde las 6 a.m. hasta las 7 p.m. disfrute de toda nuestra programación en vivo. Blue, la alternativa. El de anoche fue particularmente un discurso muy duro. Llegó el presidente 5 horas tarde, volvió a criticar a la Corte Suprema de Justicia, dijo que las protestas o movilizaciones no son contra los magistrados, sino exigiendo que haya decencia en las decisiones, que es la palabra, lo de la decencia que el presidente Petro repite una y otra vez. En el discurso también explicó su decisión de modificar el presupuesto de este año 2024, la gran jugada que tiene de por medio la asignación de recursos, 13 billones de pesos para obras de infraestructura, motivo de la amenaza de parálisis. Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. La alerta en el mundo de la economía es por cuenta de 12.5 billones de pesos, mal contados una reforma tributaria que podrían cambiar de destino por una decisión, un decreto que emite el gobierno nacional. Advierte la Cámara de la Infraestructura que hay más de 50 proyectos de construcción de metros, de túneles, de puentes en todas partes del país que están en riesgo. El presidente de la Cámara de Infraestructura es el exministro Juan Martín Caicedo. Doctor Caicedo, bienvenido, buenos días. Buenos días, Néstor, para usted y para sus compañeros en la mesa y para sus oyentes un saludo muy especial. Doctor Juan Martín, estamos en el escenario de todas estas obras públicas, el túnel del Toyo, las vías del sur del país, el metro de Bogotá, ¿en realidad se podrían paralizar por cuenta del decreto del gobierno? Evidentemente, la historia es muy sencilla, la pongo de presente para que sus oyentes tengan claro el panorama. La ley de presupuesto general de la Nación para el 2024, cuyo monto ascendió, usted tal vez lo recuerda, a más de 500 billones de pesos, esa ley de presupuesto fue aprobada a finales del año pasado, exactamente a mediados de noviembre. Y luego, el 29 de diciembre, se expide lo que se llama el decreto de liquidación de esa ley de presupuesto. Ese decreto siempre debe ir acompañado de un anexo con el detalle del gasto para el año fiscal respectivo. Y esto fue lo que no sucedió. Y por eso, como usted muy bien lo dice, quedaron, para utilizar una expresión muy gráfica, 13 billones de pesos para inversión en este año, quedaron en el aire, quedaron sin este soporte del decreto respectivo, que debería ir acompañado, como digo, de un anexo con el detalle del gasto. Entonces, esos 13 billones no tienen especificada su destinación, y eso tiene un significado muy importante, pues porque estaba hablando inicialmente la ley de presupuesto de cerca de 7.3 billones para la ANI, 3.2 billones para el INVIAS y cerca de 2 billones de pesos para sistemas masivos de transporte. De allí la necesidad
de que se expida un decreto que se llamaría decreto de hierros, con la especificación y el detalle del gasto respectivo. Eso es lo que estamos nosotros poniendo de presente, y seguramente pues el gobierno está tomando medidas para proceder en consecuencia. Sí. Ahora, ¿qué lo hace, doctor Juan Martín, discúlpeme, sí, qué lo hace pensar que el gobierno va a emitir ese decreto de hierros? Es decir, reconociendo lo que no hizo en el anexo como si hubiese sido un error, si al contrario me da la impresión, por las declaraciones públicas de ayer del presidente Petro, del ministro de Hacienda, esto no fue un error. Ellos creen que esas decisiones de asignación de presupuesto las debe tomar el presidente de la República y no deben estar garantizadas a través de decisiones técnicas. Pues la consecuencia sería funesta, porque quedarían sin soporte de financiación una serie de obras que no son solamente obras vinculadas al modelo de asociaciones público-privadas, sino una serie de obras públicas a lo largo y ancho del país, y muchas de ellas pues tienen que ver con expectativas de las regiones. No es solamente el modelo de APP es el que está en riesgo, o sea, el de las concesiones viales, sino un sinnúmero de obras. Yo le podría mencionar aquí casos como la vía Puerto Gaitán-Puerto Carreño, la transversal del Casanare, la transversal de la Mojana. No tendrían soporte esas obras para salir adelante. Y estos son los proyectos que se verían afectados si no se desagrega el presupuesto del 2024. Tengo diferentes cifras, porque por un lado veo el documento de ustedes que habla de 50 y pico de proyectos, pero hay otras cifras que hablan de más de 100 proyectos. ¿Cuántos? Bueno, no los vamos a mencionar todos, 50 o 100, pero ¿cuántos son los proyectos en riesgo por este problema que yo no sé si es técnico o político? Miremoslo desde la perspectiva de cuánto va